Hola, hola amigos del canal, bienvenidos una vez más a su canal Trucutru, en el cual estaremos hablando hoy de migración, un tema bien controvertido y para el cual estamos invitando al doctor Andrés. Bienvenido Andrés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Bueno Andrés, vamos a darle este tema de migración, el tema de migración sumamente importante. Eh, para el año 2022 se estimó que había alrededor de 281 millones de inmigrantes, por tanto es un tema de suma importancia. ¿Cuánto derecho eh, eh, crees tú que tenga una persona de moverse libremente? Muy buena pregunta y también muy difícil. Bien Yo difícil. creo, yo creo que cuando hablamos de libertad, una de las bases es el derecho al libre movimiento. Pero vivimos en un mundo donde existen fronteras, donde sí, Hablando de migración eterna, ¿eh? De frontera claro, exacto. adentro. Sí, por eso, sí, no, estamos hablando de la migración como conocemos. Decía que uno de los derechos básicos es el libre movimiento, pero que hoy en día todos los estados, todos los países tienen una frontera y cada país tiene una determinada ley, ¿entiendes? Y en la inmensa mayoría de ellos, entrar ilegalmente constituye un delito, es decir, todo está regulado, por lo cual derecho a libre movimiento en un país sí, pero cuando tú estás cruzando la frontera de otro, infringiendo la ley de ese país, ya ahí no tienes el derecho a hacerlo, simplemente por una cuestión de ley, no de que esté bien o mal, es que así es la ley y eso es lo que se impone, no es lo que esté bien ni lo que esté mal. Eso simplemente así es la ley y dentro de esa ley está mal hacerlo. Pero el punto es, ¿tú estás de acuerdo? ¿Qué te parece? ¿O cuánta razón tú le ves a ese libre movimiento? Porque muchos quieren ¿No? vivir en un mundo sin frontera. Exacto. Sí, hay muchos que, como tú bien dices, alegan esa libertad de que la tierra es de todo y que lo ideal es un mundo sin frontera, pero la realidad es que existen los estados, existen los países, cada uno de los cuales con sus leyes. Y cada país de lo que estamos hablando también tiene sus intereses. ¿Sí? Y bien, según esos intereses, es mayor, es decir, promueven en mayor o menor medida la inmigración hacia dicho territorio. Es decir, que cada país tiene el derecho de elegir si qué cantidad de inmigrantes o no entran, qué tipo de inmigrantes o no entran, según las necesidades que tenga en ese país. Es decir, si ese país necesita mucha mano de obra, sí, con poca calificación para ese Entiendo. trabajo, generalmente aumenta la inmigración. También si ese país, por ejemplo, necesita científicos profesionales, aumenta la inmigración sobre ese tipo de personas, En tu que es lo opinión, que sí, hablábamos con el robo de cerebro. exacto, Claro, exacto. Sí, lo que tú hablabas, lo cual se presta para, eso último que dijiste, que se presta para eso de migración selectiva, que se presta para daño, fundamentalmente a los países de tercer mundo, pero ¿qué vamos a hacer? Eh, entonces, si tuviera en tus manos, vuelvo a preguntar, en tus manos, fronteras o sin fronteras, con fronteras o sin fronteras, el mundo ideal. en el mundo, bueno, en el mundo ideal, sin fronteras. Un mundo ideal donde todo el mundo fuera bueno, donde todo el mundo viviera en paz. Ya, es el mundo ideal. En el mundo real de hoy en día, lo que vimos, con fronteras, por supuesto. Porque evidentemente las situaciones que hay hoy en día y que existen hace muchísimos años han puesto que es un hecho de que se necesitan las fronteras, ¿no? Sí. No hay De lo que forma, en mi trae opinión, consigo. no hay forma alguna, no hay viabilidad de vivir Claro, hoy un día. en un mundo sin fronteras. De hecho, los pueblos, las personas que fueron haciendo pueblos y poblaciones cada vez más grandes, se reunieron por afinidad de lenguaje, por afinidad de cultura, por afinidad de gustos, por afinidad La creencia. de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se fueron formando los pueblos que después fueron estados y naciones, como lo vemos hoy en día.
Por eso Es cien por lo, es ciento lo, de acuerdo contigo, ¿me entiendes? Porque ya mi nación es como mi casa grande, es lo que ¿me mismo que te iba entiendes? a decir. Es Entonces, como en mi casa, si tú vienes, tienes claro. que respetar mi creencia, tienes que respetar mi lenguaje, tienes que respetar las leyes de mi país que no son las leyes de tu pueblo o tu nación, ¿me entiendes? La reunificación de los asentamientos, de hecho, se provocaron y ocurrieron por las afinidades de las que estamos hablando ahora. Es decir, que no existe, no hay forma de tener un mundo sin Es, fronteras. es lo que me refería. En el mundo ideal, imaginas, vivimos en un hogar, en una casa con las puertas abiertas, ¿m? Donde no tenemos miedo a nada, donde vivimos en armonía con todo, pero en la realidad vivimos con nuestras puertas cerradas. Y en cada hogar se defienden los intereses de las personas que viven en ese hogar. Y así en cada uno de los hogares, aunque nos llevemos bien y vivamos en sociedad, pero es así. Perfecto. Y es lo mismo pasa a un nivel mayor con los países. Y como de una cosa sale la otra, entonces, alrededor del tema, mi segunda cuestión es cuán xenófobo es una persona anti-inmigrante. Y cuando te hablo de anti-inmigrante, te estoy hablando en contra de la inmigración irregular. Donald Trump, Ron DeSantis, ¿cuán xenófobo se puede llamar, en tu opinión, a Donald Trump? ¿Cuán xenófobo se puede llamar a Ron DeSantis, por ejemplo, que ahorita mismo, hace un tiempo atrás, unos meses, impulsó la ley SB 1718, que muchos llaman anti-inmigrante, ese no es el nombre de la ley, eh, eh, más bien para regularizar la inmigración hacia el estado de la Florida, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas. Eh, no sé cómo lo veas tú. Bueno, en ese caso, xenófobo no se podría llamar para mí no valdría la palabra en ese tipo de ejemplo. A ver, Porque para una que cosa, entienda un poquito, para que no comprenda bien el significado de xenófobo, es aquella persona que tiene miedo o aquella persona que tiene un odio o cierta discriminación hacia literalmente el inmigrante, el que entra a su país, el que entra a su región, etcétera, etcétera, etcétera. Que es parecido, pero no es lo mismo que racista, que solamente se limita al tema de la raza. Sí, André, como tú me decías. te decía, para mí no se puede llamar xenófobo en ningún momento ese tipo de ejemplos en los cuales tú has puesto. Uno, porque ellos no, es decir, no eliminan la inmigración como tal, solamente la inmigración ilegal, ¿sí? Los que están a favor de la regularización de la inmigración y hay Correcto. en contra de la inmigración ilegal, simplemente eso. Que sus adversarios políticos usen esa palabra, o sea, Perfecto. en contra de ellos en este tipo de situaciones. Para mí no lo son. Ok. Entonces estamos derrumbando esto. Bueno, por lo que nos compete a nosotros aquí, en nuestro canal, estamos derrumbando esto de xenofobia de ¿No? Y también tanto. esa palabra de muchos la utilizamos y al final es una cosa que aunque queramos o no, es muy frecuente, producto de la propia inmigración. Es decir, cuando una Y persona con producto de una la propia cultura, ignorancia. claro, también, Producto de la exacto, propia ignorancia, de no saber ni el siquiera nivel, qué es la claro, xenofobia. ¿no? Y también, como tú decías, imagínate que un grupo de personas con con una cultura diferente a la tuya, con una religión diferente a la tuya, con una manera de vivir diferente a la tuya, llegue a donde tú estás, a tu hogar, ¿ya? Y en algunos casos esas personas ocupen puestos de trabajo, compitan con esos puestos de trabajo con las personas naturales, los nacionales. ¿Sí? Y si esos nacionales, en muchos de los casos, no son personas bien preparadas o tienen una manera de pensar diferente, ahí surge la xenofobia, Exacto. porque sienten, Es decir que no totalmente la xenofobia constituye un problema por eh, el cual debamos recriminar. Así que siempre la xenofobia
No es algo que tú, porque de hecho no aparece de la nada, ¿entiendes? La xenofobia es la respuesta a un problema existente o a un daño existente, Claro. en la mayoría de los casos, ¿eh? Y como te digo, cuando uno conoce una persona que es extraña, ¿no? Porque al final las personas que llegan a tu país son extrañas, uno tiene cierto recelo sobre la actitud de esa persona, como es normal, incluso con bastante lógica, hasta que uno conoce a esa persona y tiene seguridad de esa persona. Claro, Porque todos, cuando estamos en la calle y vemos a un desconocido, no tenemos la seguridad de que podemos estar seguros o nos puede hacer daño. Eso es lo que pasa igual, ¿entiendes? Y de cierta manera, un grado de xenofobia es comprensible, un cierto grado, ¿ya? obvio, Es obvio, incomprensible cuando se obvio, va a los extremos, obvio. Es que ayer yo estaba que es hablando lo con que un más se ve. peruano y aunque en lo que te voy a decir hay cierta inflación de números, te voy a decir cómo él lo percibe. Me está hablando de los venezolanos que han llegado a Perú y me dice que de 2 millones de venezolanos, 1 millón son gente de bien y 1 millón son atracadores, bandidos, drogadictos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque puedo o no están los números inflados, para mí lo están, esa es la percepción. Es decir, que hay un problema grande, ya sea en mayor o menor cuantía, ¿entiendes? Que han traído los venezolanos a dicha nación por la propia migración irregular, que nunca es buena, ¿eh? Nunca es buena. Entonces, lógicamente, de esto aparecen ciertos recelos contra esta población de Venezuela. En el caso de Perú, por Claro. ejemplo, ¿entiendes? Pero eso pasa comúnmente en todas las regiones del mundo. Y en ese caso más todavía, los números porque que muchas veces se inflan. Cuando sucede es decir, un hecho negativo, llaman más la atención que Lógico. cuando sucede uno positivo. Es decir, nadie se acuerda de que, por ejemplo, viene un inmigrante y lo hace bien, o vienen cientos y miles y trabajan Claro, y cumplen. Pero sin claro. embargo, vemos un inmigrante que está implicado en un robo, en un asesinato, en un accidente de tráfico, y es el que llama la atención. Y ese es el que hace que generalice que los demás son así de malos. Y eso es un error bien frecuente que cometen, por no decirlo, casi Exacto. todas las personas. Por tanto, como no sabemos quién es el bueno, quién es el malo, tenemos que regularizar obligatoriamente la migración y cerrar la puerta. Porque tú a tu casa no vas a permitir, si tú sabes que de 20 personas que te van a entrar a tu casa, 5 son malos, tú no vas a abrir la puerta y que pase todo el mundo. Tú le vas a cerrar la puerta a todo el mundo. Entonces tú vas a analizar e investigar, ¿me entiendes? Y regularizar el paso a tu casa. Tú vas a hacer un filtro, que es el que tanto y tanto y tanto piden los ciudadanos americanos y que esta, por ejemplo, hablando de aquí de Estados Unidos, y que esta administración de Joe Biden ha hecho fatal, fatal. Eh, un muro si hace falta, por ejemplo, aquí, particularmente en los Estados Unidos con México, si hace falta, y yo entré por ahí, ¿eh? Pero si nosotros pensáramos de aquí a 10 años como estamos pensando ahora, o si pensáramos ahora como pensamos 10 años atrás, entonces no hubiera movimiento psicológico, no hubiera desarrollo del ser humano, no hubiera crecimiento humano. Si yo pienso ahora como estoy pensando, si yo pienso ahora como pensaba hace 10 años atrás, o si en 20 años pienso igual que ahora. No sé si me hago comprender. Aunque yo fui beneficiado de ese desorden, yo comprendo que es desorden al fin. ¿No? Y, ¿Entiendes? y Porque también, aunque yo no aunque, he cometido aunque, delito aquí en los Estados Unidos, nunca he tenido ningún problema aquí en los Estados Unidos, sí, hay muchísimos inmigrantes, no pocos, muchísimos que vienen a robar, a matar, a delinquir y a meter droga. Entonces, eh, hay cierta razón en la xenofobia. No es un término totalmente malo, ni es bueno, ¿eh? Pero no es un término totalmente malo. un ejemplo que recientemente, es decir, que he visto es el del primer ministro de Polonia,
donde él en redes públicamente él afirma de que a su país no va a entrar ningún musulmán. Y ha sido, por dichas declaraciones, sí, objeto de innumerables críticas. Ahora bien, desde fuera, ¿cómo uno lo ve? Uno lo ve de cierta manera diciendo, ¿por qué no dejan entrar musulmanes? No todos son malos, no todos son terroristas, que es lo que él alega, diciendo de que en su país no ha habido ningún hecho vandálico ni terrorista, como en otros países de Europa sí ha ocurrido. Sin embargo, Entonces, eso, probablemente, ¿le está dando la razón o no le está dando la razón? eso es lo que te quiero decir, probablemente, o no Eso le está probablemente dando la no, razón. la inmensa mayoría de la población de su país, de Polonia, lo apoya en ese sentido. Ahora, el mundo externo lo critica y es bien notable que dicho ministro a quien debe representar sean a las personas de su país, Obvio, que nos guste o no nos guste, obvio. pero es el trabajo para el cual él ha sido elegido. Y ya cien por está. ciento 100% de Nos acuerdo. guste o no nos guste. 100% de acuerdo. Entonces, principalmente la inmigración irregular, bueno, la inmigración en general, pero principalmente la inmigración irregular, que es el mayor por ciento, son las que traen, las migraciones irregulares son las que traen la mayoría de los cambios, ya sea demográficos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablando, con este preámbulo vamos a meternos en las consecuencias de la migración como tal, tanto para los países emisores como receptores de inmigrantes. Y vamos a empezar por las consecuencias económicas. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Pero bueno, podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con España, podemos ejemplificarlo aquí con Estados Unidos, que son todos los países que más reciben inmigrantes a nivel mundial. Eh, entonces, consecuencias económicas, Andrés. Por ejemplo, la consecuencia económica hay que estratificarla según las características del país a donde se dirige dicha inmigración. Por ejemplo, aquí en España hay mucha población envejecida, ¿sí? Hay necesidad de mucha mano de obra y poca calificada, ¿ya? A sueldos por debajo de la media. Y entonces es un hecho de que en este tipo de países con estas características se ve, se ve, ¿cómo decirte? Un, un beneficio de la inmigración, ¿no? En este sentido, por mano de obra y tal. Ahora, también otra cosa que no vemos que en el país de origen, generalmente donde salen estos inmigrantes, luego además de los cambios demográficos, vienen las remesas, ¿ya? Es decir, que hay un aporte retrógrado al país donde la Exacto. inmigración está saliendo. Aparte también hay diferentes Pero, tipos de inmigración. sí, continúa. Al final quiero tocar algo. Sí. Por ejemplo, si yo estoy por una situación X, en serio, una inmigración humanitaria, por la situación económica que hay en un país, la situación precaria que tiene, se van muchas personas, entre ellos Correcto. jóvenes. Sí. Se está beneficiando quien recibe esa inmigración, sobre todo si son personas con, sí, capacitadas, con una profesión u otra, pero se está perjudicando el país de origen. Se está yendo población joven, se está yendo población calificada, ¿ya? Se está yendo además, los inmigrantes que se van son las personas con más recursos y los que se están quedando son las personas con menos recursos y menos posibilidades. Es Que decir, que luego en uno u otro recibe, sentido, mira, aquí hay un contraste fuerte. Por eso los países que reciben y reciben y reciben y reciben remesas, como por el caso de Cuba, etcétera, etcétera, se mantienen pobres y se van a mantener pobres toda una vida. ¿Entiendes? Porque algo que tiene la remesa es hacerte dependiente. Si yo te mantengo, te hago dependiente. Esa es una. claro, Si yo te no hay un mantengo, flujo de... si te mantengo, te hago inútil. Además, ¿entiendes? Porque si tú tienes el pan, no tienes necesidad de salir a buscarlo. Y así es como piensan la gran mayoría de la persona. Y es un ejemplo que una vez un tema yo ponía. Si yo gano $1,000 a la semana y tú me empiezas a subsidiar, si yo gano $1,000 a la semana con 5 días de trabajo y tú me empiezas a subsidiar 200 por semana en renta, agua, luz, si tú me haces ese subsidio, entonces
yo me cuestiono si trabajar 5 días. Digo, coño, trabajando Claro. 4 días voy a tener el mismo beneficio que tendría trabajando 5. Voy a alcanzar un día más. Y así, de esa forma, no piensa el empresario y emprendedor, pero sí piensa la gran mayoría de las personas. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene el desfallecimiento aún más de la economía. Por eso todos estos países que reciben billones de dólares de aquí a Estados Unidos remesas se mantienen como países dependientes, se mantienen como países tercermundistas. Es decir, que esas remesas son un arma de doble filo. Un arma de doble filo. ¿No? Incluso es que tienes un flujo del cual eres dependiente, pero al mismo tiempo no produce absolutamente nada. Y cuando no produces, todo se mantiene igual en 1, 2, 3, 5, 10 años. Ahora, ese es el sentido del país del que parten los inmigrantes. Ahora, en el país a donde van, en el país donde se asientan, ahí también pueden haber, es decir, repercusiones negativas. Un ejemplo de esto Exacto, es la población nacional, que está poco calificada, ahora se encuentra una competencia para dichos trabajos, exacto. en ese sentido. Igual que en el caso de que vengan personas bien calificadas, Una profesionales. competencia en la que no pierde, desgraciadamente, no, perdón, no voy a decir desgraciadamente, una competencia en la que no pierde casi nunca el inmigrante. El inmigrante, Claro, aunque tú no lo creas, casi siempre tiene trabajo. ¿Por qué? Porque el inmigrante se ajusta a cualquier salario, lo que le paguen. ¿Entiendes? claro. Y eso hace caer los salarios y de cierta forma hace caer los salarios regulando eh, de una que otra forma el mercado, pero trae consigo que muchas personas de ese país, de esa región, ciudadanos, estén sin trabajo, porque el empresario, ya poniéndole el nombre que sea, ya sean explotadores o no explotadores, eso en dependencia como las personas lo quieran ver. Eh, pero hacen perder el trabajo a los ciudadanos, porque obviamente el empresario prefiere eh, cualquiera, cualquier empresario, pagar menos, Eso. aumentar sus utilidades. Eso es, así es el mercado, pues. Así funciona la economía. Entonces, tú pudiendo Ahora, pagar 15, ¿por qué vas a pagar 20? Y entonces eso es un problema. Y ahora sí digo desgraciadamente, eso es un problema. ¿Entiendes? Eso es un problema. además de como te decía, aumente la masa laboral del país a donde van, también tienen una repercusión positiva. Es que, por ejemplo, aquí hay una natalidad que es bajísima. Y con ese flujo de inmigrantes, la natalidad en estos países aumenta. Es decir, nacen personas, nacen niños. Cosa que hoy en día, por ejemplo, en los países bien desarrollados, las tasas de natalidad están muy bajas. Y ese es uno también de los beneficios que trae la inmigración en este sentido. Y así tiene partes positivas, partes Tiene parte negativas, por positiva, eso, mira, porque otra cosa es con esta migración desordenada, por eso que Trump, y lo apoyo 100%, en ese aspecto, eh, no quiere esa migración, no que no quiera a los migrantes, sino que no quiere una migración desordenada hacia los Estados Unidos. Y míralo aquí como lo estuvo sufriendo la Florida, por eso esa ley SB 1718 que debatimos anteriormente. Estaban llegando demasiado flujo a la vez de inmigrantes, entonces no había trabajo, entonces todo el mundo a pedir ayudas, ¿entiendes? Que sale en este caso el gobierno estatal. Entonces autoponerse la soga al cuello si tú permite ese flujo. Imagínate que el muro antes, para, los demócratas, ese muro era un muro xenófobo. Ya hoy no es un muro xenófobo. ¿Eh? El quédate en México no era xenófobo. Hoy ya lo implantaron ellos también, hace un tiempo atrás. Y ellos mismos van a continuar con el muro, ahora sí va. Entonces,
Eso es por esa parte. Por otra parte, en cuanto a la economía, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que tiene un sistema de salud bien complicado, eh, los inmigrantes que son el sector que más se lesiona, que más lesiones tiene por el tipo de trabajo que desempeñamos, somos los que más nos lesionamos. Eh, la mayoría de nosotros los latinoamericanos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no pagamos seguro médico. Y que la mayoría, principalmente hombres, que trabajan en construcción, etcétera, 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 deben miles y miles y miles de dólares en el hospital que nunca pagan. Aquí en Estados Unidos, la mayoría, la mayoría, estoy hablando de mayoría, la mayoría del latino no paga hospital. Y es una deuda de miles y miles y miles de dólares, porque los hospitales al fin de cuentas son privados y están asegurados. Al final, ese dinero lo paga el gobierno. ¿Me entiendes? Más que el dinero, mucho o mucha parte del dinero que se mueve o que circula aquí, que ganan los inmigrantes, no se queda circulando aquí, porque va en remesas. ¿Entiendes? Eso quizás no es un problema hoy tan grande en los Estados Unidos por la gran fortaleza económica que tienen. Y de hecho ya se están replanteando. Ron DeSantis dijo que salía de presidente, se iba a pagar el muro con los mismos impuestos que le iban a subir a los mexicanos en las remesas hacia su país. ¿Me entiendes? Es decir, que le iban a cobrar un impuesto sobre esa remesa para financiar el muro. Y es una cosa en la cual hay razón. Trabajas aquí, el dinero circulante aquí, cuando está en tu bolsillo, no pagas hospital, por ejemplo, que es tan caro aquí, no pagas un seguro médico ni siquiera, y luego envías toda esa remesa que a fin de cuentas sale de la circulación monetaria de los Estados Unidos. Entonces, eso es un problema, y como te decía anteriormente, que aquí en Estados Unidos no golpea tanto. Aquí se hacen hasta los billetes. Pero, pero en otra parte del mundo sí hay más golpes. Si no, míralo con los venezolanos donde quiera que han llegado. Luego, como han llegado en masa y de forma bien irregular, a cada país que han llegado han desatado una serie grande de problemas. Porque incluso los gobiernos, por la misma presión internacional, hay que ayudar a esa persona. Que entren regular o irregular, hay que ayudar a esa persona. Pero es un costo. No sé Bueno, si es que quieres agregar algo. Sí, sí, como te decía, que la inmigración es una, podríamos llamarlo un problema, de cierta manera natural, porque ha existido junto con la claro, humanidad. siempre. Todos los hombres de su invento de la humanidad inmigran, ¿no? Buscando mejorías económicas, medioambientales, de toda índole. Y eso es algo inherente ya a nuestra propia raza. Es normal lo que hay situaciones como hoy en día que son difíciles de pronunciarse hacia un lado u otro. Por ejemplo, una inmigración de carácter humanitaria, ¿no? Donde hay que agradecer a muchísimos países que acogen a personas Claro, que vienen de una situación adversa, ¿ya? Tanto económica dentro del país, de una situación de guerra, de una situación de un desastre natural, y muchos países acogen a estas personas, le dan refugio. Y eso es algo de que debemos recalcar que sí es algo sumamente positivo en este sentido. claro, Ahora, obvio, claro. una cosa que a veces escucho y no trato de, de explicarme mucho, ni tratar de entenderlo, es que muchos de los gobiernos de los países latinoamericanos, cuando se refieren en sentido de los inmigrantes y la inmigración, y van a la raíz del problema, terminan echándole la culpa al país a donde se dirige, generalmente hacia los Estados Unidos, y nunca mencionan por qué son las condiciones o por cuál es la razón de que ese individuo se ha tenido que ir de su país. Porque esos jóvenes, en la inmensa mayoría, han abandonado ese país, un país que no les brinda sueños, ¿no? Que no Exacto. les brinda la oportunidad de realizarse, y simplemente le echan la culpa hacia afuera.
y no asumen la culpa Que de para, que, que para muchas personas, con respecto a lo que dijiste, es cuestionable la inmigración. Es cuestionable, porque hablando del sentimiento nacionalista, eh, eh, hay quien dice, y no es mejor tanta persona y tanta inmigrante si se pusieran sin tener que salir de su país, si se reunieran e intentaran cambiar las cosas en su propio país, traería menos problemas para todo el mundo. Porque a fin de cuentas también la inmigración para muchas dictaduras, por ejemplo la cubana y la venezolana, es como desatar presión. Eso es como desatar presión, como una válvula de escape. Empieza el sentimiento de rebelión, etcétera, 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 y se buscan miles de maneras de que las personas emigren. Como por ejemplo el caso de Cuba ahora con esta negociación que tienen con Nicaragua para que sea un puente hacia los Estados Unidos y con otros países de Latinoamérica. ¿Me entiendes? Y es una válvula de escape que tranquiliza a dicha dictadura. ¿Me entiendes? Que le sirve también para reacomodar lo poquito que tienen y hacer una mejor repartición para que la gente se tranquilice. ¿Mm? Que incluso instan y obligan al líder opositor a, a salir del país. Entonces, es cuestionable, de cierto modo, en algunos casos. ¿Eh? No estoy hablando en los casos puramente de guerra y conflicto entre, entre países, como por ejemplo el caso ahora del Medio Oriente. No sé si en el próximo programa te atreves a hablar sobre la situación ahora de Israel y el Hamas. vamos a intentar. Eh, entonces es bien complicado eh, este tema migratorio. También con este estudio me he percatado de algo, Andrés. Y es por lo cual Estados Unidos tiene menos sufrimiento, además de su poderío económico, vaya, pero tiene menos sufrimiento o sufre menos ante la gran llegada de inmigrantes, porque es el país número uno asistiendo a inmigrantes. Y es que Estados Unidos está bien abierto a la creación de nuevas empresas. Todo lo que crea empleo, Estados Unidos está bien abierto a eso, incluso con los inmigrantes. Aquí cualquiera de volada te abre una empresa. ¿Entiendes? Porque el sistema de leyes está destinado a eso, a un crecimiento continuo y total de la economía, a un movimiento continuo de la economía, cosa que no tienen otros países, por lo cual la llegada de inmigrantes también les resulta un peso extra. Pero si aquí llegan 10 inmigrantes, dos montan su negocio, esos dos le van a dar empleo a los otros 8, por ejemplo, ¿eh? Hablando de números. Pero ¿por qué pasa eso? Porque aquí están todas las herramientas legales para que los emigrantes, los americanos y cualquier persona que venga con una idea pueda implementarla de forma satisfactoria. Y no sé, tengo entendido que la inmigración es una de las cosas. Tú mencionabas sobre el tema de la natalidad, etcétera, etcétera, pero tengo entendido que económicamente una de las cosas que está golpeando a España es la inmigración acelerada que sufrió eh, en un tiempo atrás. Exacto. Una de las cosas. Pero Pero no sí, sé pero cómo también, se moverá exactamente. sí, pero por ejemplo, aquí uno ve, puede golpear en un sentido, como hemos dicho, tiene su arista negativa, pero también tiene su parte positiva. Aquí la inmensa mayoría, por no decir de casi todos los trabajos, que son es decir, difíciles, por llamarlo de una manera, lo hacen los inmigrantes, la inmensa mayoría. Trabajo duro, Aquí las vaya. personas que cuidan abuelos, que es una población bastante envejecida, la inmensa Sí, mayoría son inmigrantes. sí. Se dedican a cuidar a los abuelos, se dedican en los trabajos de, por ejemplo, en la construcción y así en los trabajos difíciles. La inmensa mayoría son inmigrantes. Y eso es un hecho porque lo puedes ver en la calle, en donde quiera.
Así que, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Claro, No de una sola manera podemos. claro. Ok. No sé si quieres agregar, estamos bien de tiempo. No sé No, no, ya. si quieres agregar algo más Creo, sobre el tema. creo que modestamente hemos puesto Hemos nuestra barrido manera de bien. ver un tema bien complicado. Es decir, que es muy difícil de decir bien o mal. Como, sí, un tema que no podemos categorizar en ese sentido. Y nada, es la manera de nosotros de pensar modestamente, incluso siendo inmigrantes, tanto tú como yo, Exacto, es la manera de ver en este sentido un proceso tan inherente a nuestra raza. exacto. Ok. 100% de acuerdo contigo, Andrés. Excelente el debate de tu parte. Muchísimas gracias por compartir una vez más con Gracias, igual a nosotros, ti. con todos aquellos que nos ven. Los invitamos, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, dejen un like para que YouTube mueva más nuestros videos. Eh, eh, Pueden en los comentarios eh, darnos un tema para que quieren que tratemos y haremos nuestro mayor esfuerzo para desplegarlo de la mejor manera. Eh, Así que para finalizar, muchas gracias por su compañía y Gracias. hasta la próxima.